fueron el detonador de esta crisis, podemos decirlo así. El informe arrojó graves irregularidades, entre ellas fallas de seguridad en los sistemas de cómputo, manipulación al sistema de resultados preliminares que se conoce como el TREP en Bolivia, alteraciones físicas, actas falsificadas, transmisión de datos a servidores no autorizados, en fin, un sinnúmero de irregularidades, Fernando, que por eso dice no se puede refutar lo que está en este informe. Pero esto no acaba acá, las investigaciones, dijo el secretario Almagro, tienen que continuar y Fernando, escucha, aún quedan pendientes 250 denuncias que la OEA está investigando sobre el proceso electoral en Bolivia. Imagínate, 250 denuncias todavía que están siendo investigadas. ¿Sabes qué es lo increíble que hay aquí? Que mucha gente está obsesionada y enfocada en cuestionar hoy la legitimidad, el proceso, el si fue un golpe o no, y se les olvida que el tema aquí debe ser cómo es que se intentó cometer este fraude, quiénes participaron de este fraude. No son nada más los vocales del Tribunal Electoral, no, hay más involucrados, hay que hacer la investigación, pero hoy hay gente que quiere hablar de legitimidad, de golpe de Estado, ¿y quién está cuestionando? Un robo de una elección avalado por la Organización de Estados Americanos, cuestionada por los bolivianos que no querían y no creían en una auditoría de la OEA. Nadie, hay que tapar eso, hay que meterlo debajo de la alfombra, no hay que decir que hay un resultado de investigación de la OEA que todavía tiene 250 denuncias pendientes. ¿Dónde se pierde el foco? Para periodistas y para políticos, para los dos, ¿eh? Y no solamente esto eso, es gravísimo. Fernando, y no solamente eso, el reporte de la OEA, como lo decíamos hace un segundo, es el detonante de esta crisis, pero también yo creo que traer a colación el papel de las Fuerzas Armadas en la renuncia de Evo Morales es de cierta forma minimizar 3 semanas de protestas intensas que pedían la renuncia del presidente, que exigían que el presidente se fuera, no solamente porque habían estos señalamientos de fraude electoral, pero también porque hay que recordar que el presidente llegó a unas elecciones presidenciales cuando la Constitución no se lo permitía y este referéndum no fue aprobado. Entonces, todo es contexto. El caso de Bolivia es sumamente único y todo se trata de contexto. No podemos simplemente hablar de un lado o del otro, pero el reporte de la OEA no se nos puede olvidar, Fernando. Claro, es que vamos a basarnos en eso, vamos a basarnos en el reporte de la OEA, vamos a basarnos en el 21F, ¿no? En un referendo en el que se dijo no. Y después de eso, a pesar de eso, se alega que es un derecho humano. Pero bueno, la realidad aquí es que esta elección, hoy por hoy, es completamente cuestionada y descalificada por el organismo regional a quien le encargaron y con el que estuvo de acuerdo Evo Morales para hacer la auditoría. Exactamente. Cuando el resultado no le favorece, los acusa de tener una decisión política. Si el resultado hubiera sido a su favor, yo creo que hoy no estaríamos escuchando ninguna crítica a la OEA. Hay que decir las cosas como son. Sí. ¿No? Así lo y es. dejarnos de legitimidades y de golpes de Estado. No, aquí el fondo de toda esta porquería es una elección a todas luces, de acuerdo a la OEA, fraudulenta. Eso es lo que es. Hoy Bolivia no estaría como está si eso no se hubiera intentado. Y los responsables deberían ir ante la ley. Y Luis Almagro lo ha dejado claro. En un Estado de Derecho. Y Luis Almagro lo ha dejado muy claro. Luis Almagro, y habrá dejado a muchos bolivianos con la boca abierta porque no creían en Luis Almagro, y el que sonó fuerte y duro hoy fue él, precisamente, el secretario general de la OEA. Así fue. Key Guerrero, perdóname mi pasión, pero tú sabes cómo soy para mi trabajo. No, se perdona todo. Gracias, Fernando. Gracias a ti, mi Key Guerrero, desde Atlanta. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Vamos con mi única y mi primera invitada de esta noche. Le doy la bienvenida a Yanine Áñez, presidenta interina de Bolivia en Vivo desde La Paz. Buenas noches, bienvenida. Fernando, buenas noches. Un saludo a mi país, un saludo al mundo entero. Encantada de poder estar con usted. Agradecerle muchísimo porque ha hecho la cobertura de todo lo que ha pasado en Bolivia durante estos últimos 20 días. Agradecerle a Gloria también porque ella ha estado en este trabajo que no ha sido fácil, sin duda alguna,
pero aquí estamos con un resultado producto de la demanda social. Esto era lo que Bolivia quería, esto era lo que el país buscaba, la pacificación, el reencauzamiento de un Estado de Derecho, el respeto al voto del ciudadano boliviano. Y ese es el compromiso, Fernando, que yo he hecho con mi país. Este es un gobierno de transición, donde en primera instancia nosotros lo que vamos a hacer es elegir un Tribunal Supremo Electoral probo, con gente meritoria, que no tenga que estarle dando cuentas a un partido político de la manera más vergonzosa. Esto que está sucediendo en Bolivia no debería haber sucedido de la forma que se ha hecho, pero ha sido descarado el fraude que se ha montado, y es por eso la necesidad de construir una garantía para que la sociedad boliviana tenga fe en que el proceso electoral se va a llevar adelante con personas que van a respetar el voto ciudadano. Y luego de haber elegido un nuevo tribunal electoral, lo que nosotros nos hemos comprometido en este proceso transitorio es obviamente de lo más pronto posible llamar a elecciones generales para que el pueblo boliviano tenga un presidente elegido por nosotros de manera democrática, no con impostura, no con engaño. En realidad, Fernando, lo que nosotros nos hemos sentido es tremendamente irrespetado porque nos han dado un golpe de Estado. No nos han dado más bien un golpe de Estado, nos han dado 2 golpes de Estado. Primero, cuando Evo Morales nos hizo ir a un referéndum porque ellos tienen ese patrón de conducta de los socialistas del siglo XXI. Están en el poder y buscan los mecanismos para prorrogarse en el poder. Y como él maneja la institucionalidad democrática, la tiene sometida al poder político, nos llevó a un referéndum. Y para mala suerte suya, el referéndum lo perdió. En el referéndum le dijimos, don Evo Morales, usted tiene que respetar la Constitución. Usted puede ser elegido por un segundo mandato. Ese era su derecho, pero no por un tercero y tampoco por un cuarto. Y nosotros hemos ido cediendo a todas estas imposturas durante todo este tiempo. Y estas son las consecuencias, porque acá hay un hartazgo de la sociedad, hay un deseo imperioso que la decisión del pueblo sea tomada en cuenta. Por eso es que hubo este movimiento en las calles que fue cívico, que fue de los diferentes sectores, que fue de los jóvenes, que fue de todos los sectores de la sociedad. Nosotros como políticos evidentemente lo acompañamos, pero no buscábamos protagonismo porque con la madurez que a uno le da la experiencia, pues sí, entendimos que este era un reclamo ciudadano. Presidenta, déjeme preguntarle y escuchar su respuesta a lo que asegura el expresidente Evo Morales desde México, por supuesto. Dice que se autoproclamó presidenta del Senado, y luego presidenta interina de Bolivia sin quórum legislativo. Solo quiero dejar algo en claro para nuestra audiencia internacional y para aquellos que no lo entienden todavía y no lo tienen claro. El Tribunal Constitucional Plurinacional ha reconocido la sucesión constitucional por la cual Yanine Áñez es la presidenta interina de Bolivia. En ese lado dejo la decisión y el reconocimiento del Tribunal Constitucional. Ahora, ¿qué le dice usted a Evo Morales cuando dice que se autoproclamó presidenta del Senado? ¿Qué le dice? Fernando, don Evo Morales es un estafador de la democracia. Él a nosotros nos ha robado el voto ciudadano y estos son los resultados. Aquí lo que ha habido por necesidad, por urgencia, porque no queríamos ver más vandalismo en la calle, ha habido una sucesión constitucional avalada por el tribunal. Eso es lo más claro que ha podido suceder hoy día. Porque no podía haber ausencia de Estado. El vandalismo estaba en la calle. De una manera tremendamente malintencionada, Fernando, hubieron esta serie de renuncias con el propósito de causar ese vandalismo en la calle, ese desorden en la calle. Nosotros hicimos absolutamente todos los esfuerzos
para que los parlamentarios del oficialismo puedan sesionar con nosotros para darle un mínimo de apego a la Constitución, porque esa era la demanda ciudadana, no era un capricho de la oposición. Y Fernando se necesita ser muy mezquino, muy inhumano para ver cómo estaba sufriendo el pueblo boliviano, cómo estaba temeroso del vandalismo, quemando casas de ciudadanos, destruyendo las EPIs de los policías, lo que pasaba por su paso lo destruían movilidades, el transporte público con más de 30 movilidades destruidas aquí en la ciudad de La Paz. Ha sido muy dramático, ha sido muy triste y se necesita no querer a su país el hecho de no hacer algo. Y la demanda de la sociedad era pacificar Bolivia. Nosotros hemos respondido a eso, nosotros hemos asumido ese reto porque no podemos estar indiferentes ante esta situación tan caótica en la que nos dejó el presidente Morales solamente por el hecho de querer prorrogarse en el poder. Si usted ve, los socialistas del siglo XXI, Fernando, tienen ese mismo patrón de conducta. Pues no le voy a discutir, al menos le puedo decir, algunos de ellos me queda perfectamente claro. Algunos de ellos, ahí están los hechos, ahí está la historia, no es mi opinión, está basado completamente en lo que conocemos de la historia latinoamericana. Presidenta, déjeme marcar una pausa, porque aquí hay algo muy importante que explicarle a la audiencia internacional y creo que a varios colegas. La decisión del por qué es usted ahora la presidenta interina de Bolivia no está basada en la renuncia de Evo Morales, está basada en el abandono del país. Y eso es una figura que está dentro de la Constitución. Y el abandono es público y notorio y es evidente porque ha pedido asilo en México. Eso es lo que de acuerdo a la Constitución hoy se decidió, por lo cual no era necesario el quórum para poder ser presidenta interina de Bolivia. Es lo que seguía de acuerdo a la Constitución. Por eso el Tribunal Constitucional Plurinacional está avalando esta sucesión. Hago una pausa, presidenta, y regreso para continuar hablando con usted. Le quiero agradecer antes de ir a la pausa el que pues haya tenido esta deferencia con un servidor y con este programa y con esta cadena de ser la primera entrevista que da un medio. Lo apreciamos mucho y lo agradecemos. Hago una pausa y regreso. Estoy hablando con la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, desde Bolivia. Estoy con la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, en vivo desde La Paz. Una reflexión muy interesante y gracias, a mí se me había pasado, me lo hace un amigo, Daniel Sobato. El Tribunal Constitucional, este Tribunal Constitucional Plurinacional que reconoce la sucesión constitucional de la presidenta Yanine Áñez, es el mismo Tribunal Constitucional que habilitó las candidaturas del expresidente Evo Morales a la presidencia. Digo, por eso de que empiezan ahora, no, es que seguramente son de oposición. No, es un tribunal que avaló precisamente los deseos que en su momento tuvo el expresidente Morales. Presidenta, han renunciado los ministros de Educación, Economía, Justicia, Hidrocarburos, Minería, Trabajo, Obras Públicas, Desarrollo Productivo, Planificación y Desarrollo, Cultura y Turismo, Medio Ambiente y Agua y Deportes. Oiga, ¿cómo va a gobernar? ¿Qué gobernabilidad puede tener cuando en el legislativo no hay quórum? ¿No? Y bueno, pensar en nombrar al nuevo tribunal electoral sin quórum. Y luego de entrada casi que no tiene ministerios o ministros para los ministerios. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo enfrentar esta gobernabilidad si es que la tiene en esta situación, no? Bueno, mire, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos por recomponer lo que han dejado destruido, en el entendido de que es una etapa de transición. Evidentemente había una ausencia de Estado y eso fue lo que nos llevó a nosotros a tomar la decisión de usar la sucesión constitucional, porque don Evo Morales creo que no contaba con que el fraude del 20 de octubre sea tan público y tan descarado, que la OEA ha sido tan firme en su informe
porque nosotros también desconfiábamos de aquello, pero creo de que él tampoco tomó en cuenta aquello, subestimó lo que podía haber sucedido por la seguridad que él tenía del manejo de la institución. Y cuando se vieron descubiertos, pues no quedaba otro, además de la demanda social que había y de la convulsión por ese robo descarado del voto ciudadano, pues decide irse, decide dejar el país, lo hizo por voluntad propia e instruye a todos los parlamentarios que podían sucederlo a que hagan lo propio. Los ministros también han renunciado todos, pero yo creo de que estos días va a ser para llenar esos espacios, porque lo que necesitamos es gobernabilidad. Si el movimiento al socialismo decide no participar en la conformación de un nuevo tribunal electoral capaz, meritorio, imparcial, sin ningún compromiso político, allá ellos y su conciencia. Eso lo dejan en deuda con el país. Pero nosotros lo que pretendemos hacer es llevar las cosas lo más transparente que se pueda, porque ya estamos cansados de que se burlen de los bolivianos. Y lo que queremos es llevar adelante lo más pronto posible, darle la paz a este país que ayer vivió momentos tan dramáticos, y que uno no podía dar una orden, por más segunda vicepresidenta del Senado que fuera, porque no tenía la autoridad para hacerlo. Eso creo que me parece es tremendamente irresponsable del presidente Morales y de su gobierno, no importarle las consecuencias que hayan podido tener todo lo que ha sucedido y que ha podido incrementarse. Lo que ha habido es una necesidad imperiosa de reencauzarnos. Presidenta. Y esa es la dinámica que estamos haciendo ahora. Estamos en los primeros momentos del gobierno del interinato, y sin duda que vamos a tener que trabajar muy fuerte a partir de las primeras horas de mañana para poder conformar un gabinete. Ese es el compromiso y esperemos lograrlo con la bendición de Dios, Fernando. Será, sí, porque la tiene difícil, la tiene muy difícil con el tema de los ministros, es algo súper complicado, sin duda alguna. Voy a marcar pausa, pero voy a dejar esto en la mesa. Usted se comprometió a pacificar el país. Y yo le quiero preguntar, ¿ya usted tuvo alguna reunión con las Fuerzas Armadas? ¿Ya hay alguna plática como mandataria interina? Sería la jefa, ¿no? La jefa de las Fuerzas Armadas. Quiero saber si ya se reunió con ellos, si ya habló con ellos, si ya habló con el alto mando y en qué quedaron. Porque la pacificación necesariamente en este momento, tiene que verse apoyada por las Fuerzas Armadas, al igual que la policía. Hago una pausa, regreso y escuchamos la respuesta de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, en vivo desde La Paz. Continuamos con Jeanine Áñez, presidenta interina de Bolivia, en vivo desde La Paz. Presidenta, usted se comprometió con la pacificación del país y le preguntaba, ¿ya habló con las Fuerzas Armadas para lograr este cometido? Sí, Fernando, de hecho yo acabo de terminar una reunión con el alto mando militar. En este momento he interrumpido otra reunión con el mando policial para asistir a la entrevista. Lo que hemos sufrido ayer ha sido muy dramático. Yo estoy tremendamente agradecida con ellos por la intervención. El vandalismo en la ciudad de La Paz rebasó a las fuerzas policiales. Y no había una autoridad para que convoque a las Fuerzas Armadas a la calle a resguardar al ciudadano boliviano, pero sin embargo, pese a ello, salieron y generan demasiada tranquilidad a la ciudadanía solamente el hecho de verlos en las calles. Pero, Fernando, no deja de haber preocupación, no dejo de, como boliviana, sentir esa preocupación, ese desazón de ver que una persona que ha conducido este país por 15 años se porta de una manera tan inhumana. Tenemos información de que en Cochabamba, en el lugar de donde es don Evo Morales, están sucediendo actos tremendamente peligrosos y vandálicos. Creo de que esta es una medida como una represalia que viene del movimiento al socialismo.
Y obviamente de que eso preocupa, eso duele. Nosotros hemos tenido la reunión y obviamente de que se están controlando las situaciones, pero lo que está sucediendo en Cochabamba, por la información que me llega, verdaderamente amerita otra atención especial, porque no puede ser estos actos tan vandálicos. Se entran, Fernando, a las casas a quemarlas, provocan a la gente, aterran a la gente en la calle por el simple hecho de que la sociedad boliviana tan general. De hecho, el alto mando ha puesto a disposición sus cargos, y en ese sentido yo tendría que tomar la decisión para ratificarlo, o probablemente ya tener nuevos nombres para que ocupen esos cargos. Sin embargo, ellos ya han venido a la visita, estoy ahora con la policía, hay niveles de coordinación, hay mucho compromiso con la ciudadanía boliviana, porque el vandalismo y lo que está ocurriendo ahora realmente es preocupante. Voy a marcar pausa, Presidenta, si me lo permite. Regreso. Quisiera escuchar su opinión acerca de lo que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en darle asilo al ex presidente Evo Morales y al ex vicepresidente García Linera, claro, con otros acompañantes. Pero ¿qué opina? ¿Qué opina usted de que México haya recibido, cómo lo hizo? Y digo cómo lo hizo porque estuvo ahí Marcelo Ebrard, el canciller, que es el secretario de Relaciones Exteriores en México, para recibirlo, enviaron el avión, en fin, usted sabe toda la historia. ¿Qué opina de eso? ¿Tiene algún mensaje para el gobierno mexicano? La escucho después de la pausa. Es la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez. Ya venimos. De vuelta con Jeanine Áñez, presidenta interina de Bolivia, en vivo desde La Paz. Me estaba diciendo su equipo que no es presidenta interina. ¿Por qué es esto? ¿Por qué no le consideran interina? ¿Me puede explicar? Bueno, porque lo que ha habido ha sido una sucesión. En ese sentido, yo estoy ocupando el puesto que me corresponde. Y usted hacía referencia hace un momento del asilo político del presidente Morales que le había solicitado a México. El presidente Morales se fue porque quiso, porque no se atrevía a responderle al país. Ese fue un acto cobarde. El presidente Morales está ahora en México queriendo verse como una víctima y queriendo engañar al mundo entero, diciendo de que lo que hubo en Bolivia es un golpe. Eso es tan falso como fueron falsas las elecciones, los resultados de las elecciones del 20 de octubre. Eso por el lado del expresidente Morales, pero por el lado del gobierno mexicano, ¿qué dice? A mí me da mucha pena los mexicanos, porque de algo de lo que nosotros queremos salir, ellos decidieron entrar. Ojalá que México, ojalá que los mexicanos no pasen estas situaciones tan desafortunadas que hemos pasado nosotros solamente por reclamar el hecho de vivir en democracia y libertad, solamente por querer reclamar el hecho de que se respete el voto nuestro cuando vamos a las urnas. Yo espero que México no pase por todo lo que hemos vivido nosotros durante este tiempo, porque así son los socialistas. Utilizan mecanismos democráticos y luego se aferran al poder y después engañan a la gente, cooptan instituciones, los bolivianos, y creo que de la comunidad internacional en general, que se logre pacificar el país, que tenga suerte en este proceso que sin duda alguna ya es muy difícil, y agradecerle que haya confiado en un servidor en este programa para estar por primera vez ante la prensa internacional. Y como mexicano, le digo, bueno, los mexicanos no tomamos la decisión, fue el gobierno de López Obrador. Pero gracias, presidenta, muy amable. Muchísimas gracias a usted, Fernando, por estar comunicando lo que sucede en Bolivia al mundo entero. Yo espero que con la bendición de Dios
salgamos de este proceso tan dramático y reencaucemos el Estado de Derecho en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a usted, buenas noches, la dejo para que se vaya inmediatamente a esta reunión con la policía que me dice interrumpió. Qué pena, muchas gracias, buenas noches, que la pase bien. Era la presidenta de Bolivia, Janine Áñez, en vivo desde La Paz. Hago una pausa, vengo.